Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la presentación esta que hacemos desde Facebook Live en colaboración con la librería de Tipos Infames de Madrid. Ahí veo a Gonzalo. Hola, buenas tardes, Gonzalo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y también lo hacemos en colaboración con Villar de Letras, que también está con nosotros Natalia. Buenas tardes, Natalia. Hola a todos. ¿Qué tal? Muy Eh, bien, ¿y vosotros? Bien, bien, estupendamente, la verdad. Y bueno, hoy tenemos una presentación un poco especial porque, bueno, no solamente porque tenemos un libro fantástico que acabamos de presentar, que es El color que cayó del espacio de Lovecraft, ilustrado maravillosamente por Albert Asensio, que está también con nosotros hoy aquí. Hola, Albert, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Es algo especial también, como digo, porque es el primer libro que hemos publicado, dos libros en colaboración con Villar de Letras, que como ahora nos contará Maite, Maite Fernández, tienen un taller de traducción que es especialmente interesante y son dos libros, este y Un sonido tronador, que presentaremos la semana que viene en colaboración con la librería Panta Rey de Madrid, en el que se hace la traducción de manera colectiva. Y aquí están todos, creo, casi todos los traductores que han participado en este proyecto. Como digo, algo muy diferente para nosotros, pero estamos contentísimos con el resultado. Creo que la acogida en medios, en la prensa y también en la librería está siendo buenísima y todo el mundo está reconociendo que la traducción de este texto de Lovecraft es realmente brillante, así que os doy la enhorabuena a todos. Como veis, somos muchísimos esta tarde. Vamos a intentar hacer una presentación lo más ágil posible, en la que vamos a hablar, por supuesto, de este estupendo texto, que en Nórdica llevamos mucho tiempo queriendo dar lugar a Lovecraft en nuestro catálogo de libros ilustrados. Creo que encaja perfectamente con nuestra colección de ilustrados, que acabamos de llegar al número 150, de manera que llevamos un largo ya recorrido haciendo libros ilustrados. Y como digo, llevábamos tiempo buscando qué texto de Lovecraft era el más adecuado para empezar a publicar libros de este autor norteamericano. A mí este texto, esta novela corta o relato largo, siempre me ha fascinado precisamente porque creo que, como casi todos los libros de Lovecraft, creo que hay una aportación clara al género de terror, y en este caso el que sea la percepción, un color, el elemento terrorífico, me parece especialmente brillante. Claro, también, como sabéis los que habéis leído a Lovecraft, la calidad narrativa literaria de este escritor es maravillosa. Creo que uno de los elementos que que siempre evitamos huir hay que intentamos no caer en la idea de que estos son libros de género. Para mí es un gran libro, independientemente de que sea de una novela de terror, como lo es Un sonido tronador de Bradbury, aunque se califique como una novela de ciencia ficción. Creo que yo no creo tanto en los géneros, creo en la calidad literaria y en lo que los libros nos aportan. Y creo que esta es una de las grandes obras de la narrativa norteamericana de todos los tiempos, sin lugar a dudas. Bueno, el comienzo de este proyecto como digo, fue una colaboración que estábamos haciendo con Villar de Letras, y como en todos nuestros libros ilustrados, lo más importante aquí es encontrar el compañero ideal de viaje para la parte gráfica. Y en nuestro caso seleccionamos a Albert Asensio, con el que ya habíamos trabajado en la editorial y que es un ilustrador que me encanta. Y bueno, como ahora nos contará él y os podrá mostrar en la pantalla algunas de sus ilustraciones, creo que el acierto ha sido absoluto. Bueno, por mi parte es todo. Buenas tardes. Espero que disfrutéis de esta presentación coral y te paso la palabra a Albert. Muy bien, muchas gracias, Diego. Bueno, hola a todos. Yo intentaré ser breve antes de pasar un pequeño PDF para un poco enseñar el proceso. Cuando me comentó Diego de abordar este proyecto, la verdad es que me hacía mucha ilusión. En la editora que llevo yo como ilustrador ya había ilustrado algún clásico de terror, como Edgar Allan Poe con El gato negro o Charles Dickens con El guardavía, pero no había ilustrado nunca Lovecraft, y este cuento en concreto ya lo había leído y la verdad es que siempre me había apasionado. ¿Qué hice? Lo que hice bueno, la metodología de trabajo no siempre es la misma, pero en este caso sí que me interesó en ver lo que había hecho, porque evidentemente si hoy en día miras por internet y encuentras miles de imágenes y miles de ilustradores que han ilustrado Lovecraft. Y lo que hice un poco es un estudio de campo de ver qué había, también un poco para refrescar mi memoria y ver también
cosas en común, ¿no?, que había entre las ilustraciones de diferentes ilustradores y también el texto, cómo lo abordaban. Compartiré pantalla en un momento y he hecho un pequeño PDF para ver todo lo que es el proceso de ese trabajo. Sería esto, el PDF. En principio lo tendríais que ver, ¿no? ¿Lo estáis viendo? ¿Sí? Vale. Aquí lo que he hecho es una doble página de ilustradores que han ilustrado cuentos de Lovecraft, no precisamente este, pero sí que algunos. Y lo que sí que veía era, por ejemplo, el tema del uso del color, ¿no? Siempre utilizan mucho el tema del blanco y negro, el tema del tenebrismo, siempre ha funcionado en cuentos de terror, y sobre todo el tema de las criaturas, ¿no? Lovecraft tiene un registro muy acusado de cómo describe las criaturas, este mundo más monstruoso, más gore, y eso lo reafirmó cuando empecé a buscar también ilustradores, o en este caso una película que casualmente salió en el mismo tiempo que estaba yo ilustrando, salió esta película con el Nicolas Cage, El Color Out of Space, y lo que sí que me di cuenta es había como el tema del color, cómo lo trataban. En el texto no pone el color, qué color es decir, es un color inespecífico, un color que en principio no existe. Entonces, ¿cómo abordar esto? Le comenté a Diego que me interesaba que se viera cómo en principio las ilustraciones serían en blanco y negro, y a medida que va pasando el relato, el color iba entrando dentro del relato. Le pareció bien la idea y creo que esto me ayudó a que funcionara más la gráfica visual en lo que es las ilustraciones, ¿vale? Sí que vi que lo que tenían en común las ilustraciones, o en este caso también los fotogramas de la película, era la utilización de estos colores, sobre todo el color este magenta que tira lila. ¿Por qué? Porque es un color que creo que se nos va un poco fuera de lo que vemos normalmente en la naturaleza, y es un color que llama mucho la atención, por eso que me servía digamos, como hilo conductor para hacer las ilustraciones. Y así empecé a hacer las ilustraciones. Antes de enseñar las ilustraciones, lo que sí quería decir es que, por ejemplo, también intento tratar en las ilustraciones el tema de las líneas, ¿no? No solo el color, sino que creo que las líneas son importantes. Si veis estas dos ilustraciones hechas por otros trabajos que he hecho de terror también, son dos ilustraciones que, si veréis a la derecha, las líneas predominantes son horizontales, en cambio a la otra parte, perdona, en la izquierda, y en la otra parte, en la derecha, las líneas predominantes son diagonales. ¿Esto qué nos ayuda? Nos ayuda también a dar una sensación en las líneas horizontales más de calma, y en las otras digamos, más inquietantes. Si esto lo reforzamos con colores, imaginaos una con colores fríos y la otra con colores calientes, esto también nos ayuda a darle otra importancia, digamos, al color, y ayuda también a darle esa atmósfera. Eso es lo que intenté crear con las ilustraciones de Lovecraft, ¿no? Salir un poco del tema monstruoso y del tema gore, y dejarlo esto para la imaginación del lector, y conseguir todo ese universo de la atmósfera más inquietante, de los personajes, de lo que sienten los personajes, y rodearlo también un poco de belleza, que creo que eso también puede incluirse dentro del relato y dentro de las ilustraciones. Como he dicho, a partir del meteorito entra el color, y el color va impregnando cada ilustración, ¿no?, hasta llegar al final, digamos, al colofón final. Vale, pues esto sería un poco, en resumen, cómo he abordado el proyecto de Lovecraft. Bueno, como veis, la elección del ilustrador fue totalmente acertada. Creo que todos, cuando empezamos a ver tanto la cubierta, que fue lo primero que nos envió Albert, ya el propio boceto de la cubierta, recuerdo que hubiésemos podido publicar el libro solamente con tus maravillosos bocetos, porque hay ilustradores que trabajan directamente, o trabajan peor el boceto, pero tus bocetos son absolutamente maravillosos. Y bueno, una cosa que quería decir, que se me ha olvidado antes, es que en la librería Tipos Infames de Madrid tenéis ejemplares del libro dedicados por Albert. Si puedes mostrar a Albert para que la gente vea lo que puede comprar ahí directamente en la librería, o a través de la página web de Tipos Infames. También hay ejemplares para que os podáis llevar este maravilloso libro dedicado, ¿no? Bueno, como comentábamos, si en todos los libros de Nórdica la traducción es un elemento central, bueno, lo es en todos los libros, independientemente de que el editor le dé más importancia o no a la traducción, o más visibilidad al traductor. En nuestro caso, como sabéis, somos
firmes defensores del papel visible del traductor, tanto en las cubiertas como en la parte promocional del libro. En este caso, la traducción tiene un elemento diferenciador con respecto a otros libros de la editorial, porque no es una traducción hecha por una persona, sino por un equipo. Entonces, te quería pasar la palabra a ti, Maite, para que nos cuentes cómo ha sido el proceso de trabajo, ¿no? Con tantas personas como componen lo que hemos denominado colectivo Lovecraft en Villar de Letras. Pues muchas gracias, Diego. Pues efectivamente, yo os voy a contar un poco cómo ha sido este proceso y qué es este colectivo, ¿no? Que si alguno tiene el libro o lo ha visto, pues quizás le haya chocado, ¿no? Ver que aparecen 9 traductores, ¿no? Dentro de este colectivo que aparece en la portada. Como comentaba Diego, esto ha sido una colaboración entre la editorial Nórdica y la Escuela Villar de Letras. En Villar de Letras llevamos 6 años impartiendo ya talleres de traducción literaria con la idea de dar como un primer acercamiento a los traductores al mundo real de la edición de libros, ¿no? Al trabajo real del traductor dentro del mundo editorial, ¿no? Entonces empezamos desde el principio buscando colaboraciones y este es el primer año que colaboramos con Nórdica y la verdad es que ha sido un auténtico placer y ojalá que podamos, bueno, perdón, fue el año pasado, lo que pasa es que como presentamos ahora el libro me lío un poco. Llevamos 2 libros con Nórdica y la verdad es que estamos muy satisfechos, ¿no? La idea de hacer estos talleres en la Escuela de Villar de Letras creo que merece la pena comentarla un poco porque Villar de Letras es una escuela en principio de escritura creativa, pero creo que ha sido una escuela pionera en abordar el texto literario de una forma más completa, ¿no? Como con más dimensiones, ¿no? De hecho, han incluido muchos cursos sobre el libro ilustrado, precisamente, hay actividades de lectura, de análisis de textos y hay también esta faceta de la traducción entendida como una forma más de escritura, ¿no? Nosotros en Villar de Letras, o sea, cuando uno piensa en qué hace un traductor, ¿no? Pues un traductor, en principio, lo que tiene que hacer es decir lo mismo que ha dicho una persona en un idioma, en otro idioma distinto, ¿no? Decir lo mismo, pues como ya más o menos todo el mundo intuye, porque hoy en día todo el mundo, mucha gente conoce más o menos algún otro idioma, ¿no? O en fin, hay muchas personas bilingües. Y decir lo mismo no siempre es una cosa evidente, ¿no? Porque la sintaxis no funciona igual, la semántica no funciona igual y a veces no encontramos palabras que encajen perfectamente con un concepto, sino que hay palabras que se exceden por los lados o se quedan pequeñas o se solapan, ¿no? Y no es fácil encontrar las palabras adecuadas. Y luego está todo el aspecto cultural, ¿no? Que entraña traducir un texto escrito para una comunidad lingüística distinta, con una historia distinta, con unas costumbres distintas, ¿no? Y trasladarlo pues, a una comunidad diferente, ¿no? Pero en Villar de Letras desde el principio quisimos ir un poquito más allá, en el sentido de que al estar dentro de una escuela de escritura, consideramos fundamental también la faceta del traductor como escritor. O sea, podemos decir lo mismo, pero no decirlo, pero el traductor realmente, el traductor literario no basta con que diga lo mismo, tiene que contar lo mismo, tiene que contar una historia, ¿no? Yo entiendo la función del traductor literario como la de un contador de historias. A nosotros nos cuentan una historia, en este caso en inglés, y nosotros la queremos contar a otras personas en nuestra lengua, en castellano, ¿no? Para contar una historia tenemos que fijarnos muy bien y conocer muy bien los recursos, los artilugios que emplea un escritor, ¿no? Y luego pues fijarnos en cada escritor en concreto, ¿no? Porque cada uno pues, tiene su estilo, evidentemente, y sus recursos propios, ¿no? Pero sí que es fundamental pensar, pues, en el caso de Lovecraft, por ejemplo, cómo lo hace para crear esas atmósferas, ¿no? Todas esas atmósferas no están por ahí, están creadas con un vocabulario específico, con unas escenas específicas, ¿no? ¿Cómo lo hace para que el lector no se aburra, ¿no? Pues hay unos cambios de ritmos,
cómo lo hace para crear a veces determinada sensación como de sugestión, ¿no? Pues a lo mejor a base de repeticiones, de un lenguaje más poético, ¿no? Que te va generando ese ritmo mental, digamos, ¿no? Que te va llevando por un camino, ¿no? O cómo lo hace para crear tensión en un momento determinado, ¿no? Cómo consigue romper en un momento el hilo y dejarte ahí suspendido a la expectación, ¿no? De ver qué va a ocurrir después, ¿no? Entonces, fijarnos en todos estos detalles e intentar reproducirlos para que el texto no solamente diga lo mismo, sino que lo cuente igual de bien, ¿no? Que el texto sea igualmente efectivo y que el texto sea igualmente brillante, ¿no? Que no sea un texto que, aunque puede ser un texto que sea fiel, pero que esté aplanado, ¿no? Nosotros lo que hemos intentado siempre es no aplanar los textos, sino conservar ese brillo del original, ¿no? Encima, con la suerte de poder traducir textos de esta categoría, pues la verdad es que es un placer, ¿no? La forma de trabajar que tenemos es dividir el texto en fragmentos. No quiero extenderme mucho en esto porque tenemos poco tiempo, pero cada traductor traduce un par de fragmentos, cada fragmento se comenta en clase, todos aportamos, todos contribuimos, todos hacemos preguntas, cuestionamos, y esto por qué lo has puesto así, y no se podría poner de esta manera, con lo cual se genera un debate tan intenso, tan apasionante en general, que el resultado es muy estimulante, ¿no? Y creo que al final lo que se consigue es una versión muy pulida, muy revisada y un poco más, quizás más universal, porque se juntan muchas lecturas, cada uno puede hacer su lectura, su interpretación en un momento dado, pero al poner todo eso en común, en un colectivo, lo que obtenemos es un texto que ya no es tanto la lectura de uno, sino como una lectura compartida de un grupo, ¿no? Y eso creo que permite ser todavía más fiel al original, además de pulir mejor el texto meta, ¿no? Lo último que me gustaría decir es que de alguna manera lo que pretendemos, y creo que funciona, aunque parezca imposible, es que sea un texto a la vez individual y a la vez colectivo. O sea, al final, cada fragmento, por mucho que todos lo revisemos, consensuemos, vayamos viendo qué cosas se repiten para ponerlas igual, uniformizar y todo eso, pero al final cada fragmento, digamos, lleva la firma de cada uno de los traductores que están aquí, que van a hablar ahora, ¿no? Yo lo veo un poco como si estuviéramos construyendo una iglesia, ¿no? Y a uno le toca hacer el pórtico y a otro le toca hacer el rosetón. Y cada uno trabaja su pieza, digamos, de la mejor manera posible, pero al final la intención no es tener un rosetón ni tener un pórtico, sino tener todo este edificio literario que es el relato de Lovecraft, ¿no? Y nada más, bueno, reiterar pues eso, el agradecimiento a Nórdica por haber confiado en esta forma de trabajar un poco experimental, y bueno, y Albert por haberle dado este brillo maravilloso al libro, ¿no? Os dejo con los compañeros, que son realmente los que han hecho la traducción. Pues Joaquín, si quieres contarnos un poco cómo ha sido, empezar tú a contarnos cómo ha sido el proceso de traducción así colectiva. Pues la verdad es que hemos aprendido, bueno, yo hablo a nivel personal, pero bueno, doy fe de que en grupo también hemos aprendido muchísimo como traductores, y yo personalmente, digamos que he aprendido a nivel por 3 carriles diferentes, digamos, o sea, la labor, el proceso editorial, que ha sido muy enriquecedor, la verdad, porque no se ha tratado solo de traducir el texto, sino también de ver cómo ha ido formándose el libro, y eso ha sido muy enriquecedor. Por cierto, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de editar un texto así, con esas maravillosas ilustraciones, esa edición. Y personalmente nunca había leído a Lovecraft, pecado mortal, y bueno, me ha abierto la puerta a descubrir a un maravilloso escritor,
Y el tema del proceso fue muy interesante porque cada uno tiene algo diferente que aportar. Éramos 9 personas, pero cada uno aportaba en ese proceso que ha explicado Maite, tanto en clase como fuera de clase, que también lo seguíamos. Por ejemplo, recuerdo Goran, que hoy no está aquí, o por ejemplo Eva, era la lexicografía, o sea, la precisión en el léxico, cómo te hacían ver la exactitud, ¿no? Para un traductor novel como yo, pues era un poco alucinante. La precisión en el léxico era alucinante. Después también otros compañeros que venían de la carrera de traducción, pues se notaba la técnica, los giros, la profesionalidad, y realmente ha sido enriquecedor, ya te digo, a todos los niveles. Yo soy profesor de español, también me dedico a escribir de una manera secundaria y la verdad es que he ido en mis traducciones ahora, las que estoy haciendo ahora, he ido realmente aplicando técnicas y cuestiones que jamás se me habrían ocurrido y que recuerdo de las clases, como experiencia, no como teoría, sino como experiencia. Fue maravilloso, la verdad. Carolina, no sé si quieres... Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, yo de nuevo voy a ser pesada, me da igual. Quería agradecer a Nórdica por permitirnos hacer esta traducción y por supuesto a Albert porque es que ha hecho unas ilustraciones que, bueno, no estaban en nuestra cabeza. Entonces, bueno, yo la verdad que estoy muy de acuerdo con Joaquín, he aprendido muchísimo en este proceso y me parece especialmente gratificante por una cosa que ha dicho Maite, que es porque la traducción a mí también me parece que resulta muy universal. En el sentido de que, claro, yo soy una traductora novel y me da la sensación de que no me voy a ver en otra igual ni tan bonita como poder traducir con tantos compañeros un relato tan particular y tan especial como es el de Lovecraft, que, como ha dicho Diego, tiene una maestría con la escritura que es impresionante. Y además creo bueno, que esta oportunidad de traducir en grupo es especialmente bonita por el hecho de que al final traduces entes intangibles. O sea, cuando tienes que traducir un romance que tiene lugar en una ciudad, pues bueno, tendrás que llevar a cabo ciertas técnicas u otras, adaptarte al estilo del autor y la complejidad será mayor o menor, pero al final cuando los lectores de la traducción se vayan a imaginar aquello que tú estás traduciendo, van a poder tirar de muchas experiencias que han vivido, de ciudades que han visto, de personas que conocen y así construirán en su imaginación aquello que están leyendo. Pero claro, con Lovecraft eso no es posible, porque no puedes decir, no, estaba yo paseando el otro día por Madrid y me topé con este color que vaya mal bicho. Porque bueno, tal y como va 2020 yo no descarto nada ya. Pero claro, el hecho es que uno está traduciendo y construyendo estos personajes intangibles que resultan monstruosos. Entonces, además, Lovecraft tiene un léxico muy rico, es muy gráfico, muy explícito, y cuando uno le lee se va imaginando en su cabeza automáticamente todo lo que él le describe. Entonces, a la hora de traducir esto, uno quiere hacerle justicia y quiere recoger todos esos mundos mágicos y sobrenaturales y esos monstruos que crean y poder verterlos al español. Y sobre todo, conseguir lo mismo que él consigue, que es que tengas miedo de algo que estás viendo tú en tu cabeza en base a su texto. Y bueno, cuando uno está solo en su casa, pues sí, evidentemente es una experiencia muy divertida traducirlo, pero más aún es cuando llegas al taller y compartes con los demás, porque al final uno está muy embebido por su parte de la traducción. Pero claro, todos los traductores nos conocíamos el texto de pe a pa, solo estábamos obsesionados con nuestra parte. Entonces tú llegas ahí y tienes la posibilidad de que tus compañeros te ayuden a tomar distancia. Entonces van volando ideas, sugerencias. Claro, cuando te tiras 2 horas debatiendo sobre un sustantivo con su adjetivo ya no hay vergüenza alguna. No, ninguno estamos cohibidos. Entonces sale de ahí un debate muy enriquecedor en el que no solo se aprende sobre técnicas de traducción, sobre cómo abordan los demás los problemas, sino que se aprende un poco de distintas formas de mirar. Y es que al final hay un proverbio que dice que una persona oye una palabra pero comprende 2. Entonces creo que eso resume muy bien el proceso de traducir, en concreto de traducir a Lovecraft. No vale simplemente con que traduzcas una palabra, sino que tienes que traducir
toda la connotación que tiene esa palabra. Y claro, yo creo que estos debates, desde luego, enriquecían y ayudaban a llegar a esa traducción final. Y había un momento muy bonito en el que, después de estar debatiendo durante horas un concepto, una idea, una expresión, lo que fuera, de repente nos parábamos, caía el silencio, nos mirábamos entre todos y decíamos, ha habido consenso. Si todas estas cabezas que piensan tan diferente, todos estos traductores que son de su padre y de su madre, han conseguido llegar a esta traducción y a este texto del que todos sacamos esta misma imagen, entonces es muy probable, esperemos, que lo consiga también el lector. Entonces, claro, de aquí te llevas distintas formas de mirar una misma realidad. En general, es lo más bonito que puede haber. Qué bueno, pues. Daniel, no sé qué es aportar algo. Sí, gracias. Bueno, seré muy breve porque en realidad los compañeros casi que lo están diciendo todo. Yo quería retomar un poco lo que han dicho los tres que me han precedido y en realidad me quedo con lo de contar una historia, porque en realidad lo que hacíamos en el taller era contar nuestras historias, contar la historia de Lovecraft y hacer una historia con todo. Y creo que lo enriquecedor, por retomar un poco este adjetivo que he visto que lo han utilizado mucho, en realidad es estar todos juntos y poder producir algo que no parezca pequeños fragmentos, sino un poco todas las experiencias que cada uno traíamos en nuestra maleta. Y bueno, solo por mencionar algo que no hayamos dicho de Lovecraft, en mi caso lo más enriquecedor del taller es que yo no solía trabajar con el inglés y también para mí era un reto estar con traductores que sí o habían traducido ya textos del inglés o estaban más familiarizados y en ese sentido pues aprender también de ellos y aprender de otros idiomas. Entonces en ese sentido creo que una experiencia muy positiva y pues eso, muchas gracias. Gracias, Daniel. Le pasaba la palabra a Javier. Sí, muy buenas. Bueno, yo también os doy las gracias a Nórdica y a Albert por la edición y por la oportunidad. Yo, la verdad que llegué a este taller de traducción de forma diferente a mis compañeros porque yo no soy traductor, yo soy profe en la universidad, además tampoco había leído nunca Lovecraft y en realidad yo me acerqué al taller de traducción con idea de conocer más en profundidad el mundo editorial, ¿no? Estaba haciendo un máster de edición y también pues saber un poco cómo se cocía una traducción, ¿no? y cómo debía ser una buena traducción, cómo trabaja un traductor. Hablo inglés, pero vamos, no soy traductor. Para mí ha sido la primera experiencia, ha sido maravilloso, también ha sido dificilísimo. O sea, si antes valoraba la figura del traductor, ahora muchísimo más. Sobre todo porque, bueno, creo que no puede haber una buena edición sin una buena traducción y ahora lo tengo más claro que nunca. Pero sobre todo, nunca había reparado en la enorme responsabilidad que tiene el traductor a la hora de decir en otro idioma lo que el autor dijo en su lengua original, ¿no? Porque él eligió qué palabras quería decir y también eligió las que no quería decir porque las quería sugerir, un poco como decían también Carolina y Maite. Entonces, la palabra que tú elijas, el término que tú elijas, puede sesgar lo que todos los lectores en la lengua a la que traduces van a entender y era como una responsabilidad enorme como ser fiel al espíritu del autor un poco, digamos, y no hacer que entendieran lo que tú quieres y no lo que Lovecraft quería, que por otra parte tampoco sabes lo que es. Entonces era como una responsabilidad que a mí, bueno, si no hubiera estado rodeado de estos 8 compañeros, seguramente habría abandonado. Pero bueno, ya digo que sobre todo me sirvió para entender bien cómo es el mundo de la traducción editorial y además el enorme peso que el traductor literario lleva sobre sus espaldas cuando hace una traducción en solitario, ¿no? Y no tiene con quién consultar y con quién debatir, un poco como decían mis compañeros. Así que nada, solo puedo decir que ha sido una experiencia maravillosa, puede que la última para mí en el mundo de la traducción, pero de la que no me arrepiento en absoluto. Muchas gracias. Muchas gracias. Le paso la palabra ahora a Rosana. Sí. Bueno, hola a todos. Yo voy a repetirme también dando las gracias tanto a Nórdica
como también a Villar de Letras por la oportunidad de, bueno, por organizar este taller, porque es una oportunidad buenísima para conocer más de cerca cómo es todo el proceso de una traducción editorial, que igual, en mi caso que vengo del grado de traducción, pues sí que puede cursar asignaturas de traducción literaria o acudir a algunas ponencias de otros traductores literarios con más experiencia, pero desde luego que desde aquí se ve mucho más de cerca y el aprendizaje es buenísimo. Y bueno, también a Maite, que sin ella pues no habría sido posible tener este resultado. Y bueno, yo por mi parte, pues como mis compañeros decían, una de las cosas que más he apreciado es encontrar esa universalidad, ¿no? Al trabajar todos en grupo. Yo no he tenido la suerte de trabajar mucho en traducción editorial, pero pues sí en algo más creativo como traducción audiovisual. Y sí que creo que es súper positivo tener mucho contacto con la persona que te está corrigiendo. Claro, como nos íbamos intercambiando los fragmentos que traducíamos, al final tienes unas ideas, compañero, que igual no se te han ocurrido. Es una retroalimentación que a mí, por ejemplo, me ha servido muchísimo y creo que se debería hacer más en traducción editorial, sobre todo porque sí que veo eso, que si fuera más cercana la relación entre la correctora o la traductora, hay muchos problemas o muchas ideas que se llevarían a cabo de una manera más fructífera si hubiera esa comunicación más cercana como la que hemos podido tener en el curso, ¿no? Que al final eso es lo que ha sido más positivo para mí, tanto con las correcciones de los compañeros como con las de Maite, que ha sido nuestra guía en este proceso. Muchas gracias, Rosana. Eva, si quieres añadir algo. El sonido. Activa el micrófono. Abajo a la izquierda. Ya lo encontré. Bueno, pues a ver, yo, por supuesto, todos los agradecimientos. Yo a quien estoy de verdad agradecida es a mis compañeros y a Maite. O sea, me lo he pasado bomba, pero bomba. Yo ya traducía, pero otro tipo de cosas. O sea, esta es mi primera incursión en la traducción literaria. Es muchísimo más difícil, pero muchísimo más bonita, más divertida. ¿Y qué pasa? Que siempre como traductor estás solo, siempre. Pero aquí, pues no estábamos solos. Con lo cual, aprendes a una velocidad muchísimo más rápida que traduciendo tú solo en casa, para empezar. O sea, lo que aprendes en la clase compartiendo y discutiendo de miles de cosas, no lo aprendes en tu casa. O sea, la velocidad de aprendizaje es muchísimo mayor. Luego hay otro plus añadido, que es el de la seguridad que te proporciona tener a 9, 10 personas con Maite, ¿no? 8, 9, con Maite, viendo cómo va la cosa. O sea, no toda la responsabilidad no recae sobre ti y además esperando un juicio final de no se sabe qué. Aquí somos 9 personas discutiendo y peleándonos y riéndonos y lo hemos pasado muy bien, pero estás más relajada porque hay personas que te están ayudando, de las cuales estás aprendiendo infinito, porque además cada uno tiene su área de expertise, de experiencia, de conocimiento. Yo qué sé, había quien, por ejemplo, yo he aprendido mucho de mis compañeras más jóvenes que son traductoras de profesión. Yo soy filóloga, aunque traduzco, pero no he hecho el grado de traducción y entonces ellas saben muchas cosas que yo no sé. Yo tengo otras cosas que aportar, pues por años, por experiencia, por lo que sea. Joaquín es profesor de lengua española, luego sabe muchas más cosas que yo en otros aspectos, con lo cual todo lo que puedes aprender de todos ellos es infinito y luego lo que se le ocurre a cada uno y la habilidad que cada uno tiene al traducir y la perspectiva, muchísimas cosas. Entonces, entiendo que además es mucho más exhaustivo que si lo hubieras hecho solo, porque cada fragmento, cada frase está peleada a la muerte. Peleada si las has traducido tú y el otro si la ha traducido y hasta que tú te convences y te rindes y dices, bueno, es verdad, lo que tú dices está mejor, muchísimo mejor, pero sigue siendo también tu texto, con lo cual no pierdes nada, ¿no?
Entonces es exhaustivo, es seguro, muy fiable, entiendo que es muy fiable, porque además, claro, cada uno coge sus fuentes, va a buscar sus fuentes donde investigar, donde informarse, y luego a lo mejor eso se va a la porra porque hay alguien que de verdad sabe de eso que te tocaba traducir a ti, o de plantas, o de caballos. Como un día nos pasamos peleándonos porque si un caballo o algo que se hacía con los caballos se llamaba así o se llamaba asao. Y otras veces era la construcción de la casa, lo que nos llevaba 2 horas de dilucidar, ¿no? Entonces ha sido muy enriquecedor, como han dicho los demás, y muy divertido. Yo me lo he pasado bomba, así que estoy muy agradecida a todos mis compañeros y repetiría sin dudar, el mismo equipo y lo mismo. No hay ego. Gracias, Eva. Y por último, le damos a hablar ahora a María Jesús. Hola, buenas tardes a todos. Yo, bueno, me uno también a los agradecimientos, por supuesto, en principio digo Villar de Letras, porque nos dio esta oportunidad de conocernos a todos, y Nórdica, que es importantísimo para dar visibilidad a lo que hemos producido durante el taller. Voy a añadir algo, o me voy a repetir un poco con los anteriores compañeros, y lo que quería comentar es que lo que nos dio la pauta para trabajar en este proceso casi artesanal en grupo fue la maestría del texto original, lo que supuso un factor muy, muy estimulante, y en principio parecía un acercamiento ingenuo al texto, pero había que darle muchísima importancia a la contrastividad. Como se ha mencionado anteriormente, ha sido un aprendizaje en diálogo con el texto por traducir, y se llevó a cabo hasta alcanzar el punto de inserción. Analizamos, consensuamos, mejor dicho, elementos idiomáticos, y bueno, la pieza a examinar tenía presente como tema puntual un proceso de construcción del lenguaje familiar mientras transcurre la historia, lo cual lo va haciendo cada vez más interesante. Como resultado, bueno, pues dio lugar a un espacio textual donde distintos elementos con procedencia diferente y con una funcionalidad muy, muy distinta coexistían en estos procedimientos que cada traductor pudimos aportar. Y bueno, pues es un relato visual, como todos hemos podido percibir con las magníficas ilustraciones de Albert Asensio. Y bueno, pues esto lo que ha hecho es producir una ganancia de la expresividad, a su vez, el texto con la ilustración, esa combinación. Y bueno, por último, pues ha sido un planteamiento no me gusta llamar versión a la traducción. Yo vengo hace tiempo del mundo universitario, pero bueno, han sido numerosas versiones que se han ido produciendo a lo largo del taller y que han dado lugar, voy a utilizar de nuevo la palabra, a un texto enriquecido. Y bueno, como bien sabéis, la traducción literaria es un espacio en donde todas las fronteras se hacen más difusas, a veces invisibles, no tiene mucho que ver. Yo también tengo experiencia en la traducción técnica y la verdad que es un mundo completamente diferente. Y bueno, en este caso específico hemos contado con una línea de imaginación que ha impuesto una determinada narrativa, en la cual, por mi parte, y como no es que lo piensa, sino que ya lo han dicho todos, es un sentimiento compartido, pues hemos transformado, hemos interpretado, que es lo que hace un traductor no copia, transforma. Y sobre todo, que es muy importante también, pues lo hemos disfrutado. Y bueno, de nuevo muchas gracias a Nórdica, a Villar de Letras, a Albert, a todos mis compañeros, a Maite especialmente, a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, María Jesús. Bueno, estamos aquí oyendo a los traductores hablar de cómo ha sido el proceso. Carolina se ha prestado a leer un fragmento del libro porque creo que es la mejor manera de saber cómo ha quedado realmente es poder leerlo. Por supuesto, os incitaré de nuevo a ir a las librerías, pero bueno, como un primer aperitivo aquí tenéis a Carolina leyendo este relato.
Voy a poner mi voz melodramática especialmente para la ocasión. Cuando me adentré en las colinas y valles a explorar el terreno para el nuevo embalse, me dijeron que aquel lugar estaba maldito. Eso me dijeron en Arkham, pero al tratarse de una ciudad muy antigua y llena de leyendas de brujas, pensé que lo de la maldición sería algo que las abuelas habían contado en susurros a los niños durante siglos. El nombre de Yermo Asolado me pareció muy extraño y teatral, y me pregunté cómo habría llegado a formar parte de la traducción de un pueblo puritano. Fue entonces cuando vi con mis propios ojos la maraña oscura que se extendía hacia el oeste de cañadas y laderas, y dejé de preguntarme por cualquier otra cosa que no fuera aquel viejo misterio. Era por la mañana cuando lo vi, pero la penumbra siempre estaba al acecho. Los árboles crecían demasiado juntos y los troncos eran demasiado grandes como para ser madera sana de Nueva Inglaterra. Había demasiado silencio en los sombríos pasadizos que los separaban, y el suelo estaba excesivamente blando debido al musgo húmedo y a las capas de infinitos años de descomposición. Hasta aquí puedo leer. Pues suena de maravilla, la verdad. Hay un par de preguntas aquí estoy viendo en el Facebook que os quiero transmitir. Una es de Eben Galagarza, que pregunta que si habrá otro taller similar donde pueda participar, porque dice que quiere tener una experiencia similar. Bueno, esta pregunta es para Natalia y para Maite. ¿Cómo puede un futuro traductor tener una experiencia similar a esta? Contadnos. Maite, ¿hablas tú o hablo yo? Yo. Pues mira, efectivamente hacemos un taller al año. Este año que viene será a partir de marzo a junio. Las fechas todavía no están todavía cerradas del todo, pero si nos escribes a info@villardeletras.com te mandamos toda la información. Y otra pregunta de Blake, es un poco larga, os la leo. Dice, ¿el hecho de haber contado con tantos profesionales de tan diversas destrezas fue pensado a propósito o simplemente algo fortuito en lo que habéis encontrado aspectos tan positivos como los que contáis? ¿Seguiríais la misma dinámica en un futuro? ¿Pensáis que esta convergencia debería ser tenida en cuenta en el grado de traducción? Pues lo de la convergencia de perfiles distintos, claro, esto es un taller, entonces se apunta pues quien se apunta, ¿no? Entonces siempre suele haber una cierta diversidad, ¿no? Vienen personas que han estudiado traducción, personas que vienen de la filología y bueno, y otras personas, ¿no? Que a lo mejor, por lo que sea, han acabado en este mundo de la traducción, ¿no? Entonces sí que suele haber perfiles distintos. Pero la verdad es que, bueno, como han comentado todos, la verdad es que una vez estamos allí dentro, no sé, es como cuando estás en un concierto, se genera una especie de química entre todos, que la verdad es que, no sé, creo que es un trabajo el de la traducción literaria, es algo tanto la lectura como la escritura, son cosas tan personales, tan íntimas de alguna manera, que volcamos mucho de nosotros mismos y al final acaba habiendo una confluencia muy bonita y muy enriquecedora también por esa diversidad, ¿no? La segunda parte de la pregunta era en los grados de traducción. En los grados de traducción, sinceramente creo que no es posible hacer esto, primero porque siempre puede surgir por casualidad, ¿no? Pero lo normal es que venga gente más joven que todavía no tiene ese acervo, digamos, de conocimientos, ¿no? Porque estás empezando y en las clases pues te van a enseñar traducción y no sé, a lo mejor es más difícil, siempre va a haber variedad, pero a lo mejor es más difícil tener así tantas aportaciones, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Para mí tengo que reconocer que cuando me propusieron Natalia y Maite empezar a trabajar en este proyecto como editorial invitada, me daba un poco de miedo, yo soy muy lanzado, pero porque no imaginaba cuál iba a ser el resultado. Es cierto que desde fuera parece fascinante, pero al mismo tiempo como editor que publica traducciones habitualmente no sabía si el resultado iba a ser óptimo, ¿no? Sí, y tengo que reconocer, y lo digo sinceramente, que estoy tremendamente feliz de las dos traducciones de este libro y la del Un sueño tronador.
Me parece que es la prueba de que el trabajo en equipo, de que la colaboración siempre es fructífera y da buenos resultados, ¿no? Y yo os quiero agradecer a todos vosotros la paciencia, porque este libro empezó a gestarse el año pasado. De hecho, tuvisteis la oportunidad de venir aquí a Nórdica a tomar un café, a ver la editorial, que es algo que el grupo de este año no ha podido ver por las circunstancias que todos conocéis. Pero os agradezco la paciencia, porque entiendo que cuando se entrega la traducción, pues todos queremos ver el libro pronto, pero los ritmos de un libro ilustrado, sobre todo en los que hay una parte de coautoría en la que está el autor del texto y el autor de las ilustraciones, y luego los ritmos editoriales son diversos, y creo que el trabajo al final, lo importante es esto, que esta maravilla que habéis creado todos los que estáis aquí, Albert y todo el equipo del colectivo de Lovecraft, ¿no? Como digo, para mí es un placer por fin dar la bienvenida a Lovecraft, al catálogo de Nórdica, y lo que os invito es a que vayáis a Tiempos Infames a comprar el libro. Si no podéis ir físicamente porque no estáis en Madrid, no tenéis excusa, estáis fuera, comprando a través de su página web. Es una librería maravillosa y siempre nos gusta colaborar con libreros como Gonzalo. Así que, bueno, pues por mi parte es todo. Buenas tardes. Que queríamos dedicar poco tiempo porque sabemos que la saturación que hay de pantalla es tremenda en estos días, así que espero que os haya sido interesante, como yo creo que es una presentación fantástica para todos y muy ágil. Así que os agradezco a todos la participación, la concisión y vuestro buen trabajo. Gracias y hasta pronto.